un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de martes 7 de abril lo vamos a compartir con Paulina Bodanovich, que es presidenta del Partido Socialista, senadora, con el diputado Agustín Romero del Partido Republicano, con Lautaro Carmona, que es presidente del Partido Comunista, y con Pedro Pizarro, vicepresidente de Renovación Nacional. Con ellos entonces compartimos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, hay varios temas en la mesa para comentar a nivel político, lo que está pasando. Quisiera comenzar con la senadora Paulina Bodanovich, que hace parte de la Comisión de Hacienda del Senado, a propósito de la decisión del gobierno de volver a postergar la ley, esta llamada miscelánea, de la reconstrucción. Porque dice que están buscando un amplio acuerdo con la oposición. En fin, ayer, antes de que se tomara, esta decisión se tomó más tarde, digamos, la ministra vocera reprochaba a la oposición por los reparos, porque ya hemos escuchado varios reparos. Si lo rechazan, ellos tendrán que dar la cara. A ver, Paulina Bodanovich, que le ha bautizado este proyecto de ley como la ley Tutti Frutti, ¿cuáles son los reparos y por qué, si todavía no ha sido presentada la ley, ya tienen antecedentes como para poder hacer estas críticas y tener estas opiniones, Paulina? Hola Cecilia, muy buenos días. Mira, la verdad es que la vocera puede decir lo que quiera, pero el problema no es la oposición, es el oficialismo. Dentro del propio oficialismo no conocen el proyecto, hay desavenencias, y esto trascendió públicamente ayer a última hora, que el ministro Quirós prefiere no presentar la ley porque es el propio oficialismo, Chile Vamos, y libertarios quienes están en contra de esta ley. Entonces, que nos eche la culpa a la oposición está bien, pero la verdad es otra. Y nosotros como oposición, yo he sido bastante enfática en señalar que no compartimos, al igual que Paulina Núñez, presidenta del Senado, militante de Renovación Nacional, que sea una ley miscelánea donde se pongan temas de corto plazo, inmediatos, ayudas sociales que son muy necesarias, conjuntamente con discusiones de largo plazo y que tienen que ver con una reforma tributaria que va a favorecer únicamente a los más ricos del país, al 1% de la población, en desmedro de todo el resto, porque cuando tú le rebajas los impuestos a las grandes empresas y dejas de percibir esa plata, eso no tiene un efecto inmediato ni rápido en el crecimiento económico, y por otro lado no hay un aumento de ingresos fiscales, por otro lado, como se señalaba, por ejemplo, en el tantas veces citado proyecto Marfan o en el proyecto de Mario Marcel, donde se aumentaban los impuestos personales y se producía un equilibrio entre lo que se dejaba de percibir por parte de las empresas, pero se aumentaba por el otro lado los impuestos personales. Aquí no hay una compensación y por lo tanto nosotros estamos en contra de dos cosas. Uno, de que sea una ley miscelánea donde se mezcla todo tipo de temas, pro pyme, pro empleo, con una reforma tributaria que tiene que tener una discusión importante y separada en el Congreso. Todo lo que dijo la derecha en su momento en contra de la ley miscelánea del presidente Boric, podrían recordarlo, releerlo y aplicárselos ellos mismos. A ver, la ministra vocera que decía ayer también que esto es un plan que ayuda al crecimiento, a la inversión, a la reconstrucción, etcétera. Es un proyecto de esperanza para todos los chilenos que necesitamos sacar urgente, que esperan la colaboración de todo y que es un paquete efectivamente de 40 medidas. Ahora, esto que dice Paulina Bodanovich, que dentro de Chile Vamos hay personas que no están de acuerdo. ¿Qué opina Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, que hace parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara? Diputado. Hola, buenos días. Bueno, efectivamente nosotros sostenemos lo que dice la vocera. Yo creo que este es un proyecto
que tiene una idea matriz bien clara, que es la recuperación económica del país, ya que sabemos que tenemos un crecimiento muy modesto, cifras de desempleo que nos estamos acostumbrando a la mediocridad, y en ese sentido necesitamos un plan que se tenga que no se entiende separado, digamos. ¿Por qué las no medidas, se entiende separado? Y a ver si le porque puede contestar sí, yo le explico. a la Eso senadora, lo que acaba de decir Paulina Bodanovich. Para expresar mi pensamiento. Estas son medidas que no se entienden separadas unas de otras para poder evaluarlas. Acá, por ejemplo, la eliminación por un año del IVA en la vivienda no se logra entender si además no entregamos un incentivo tributario para que venga la inversión extranjera a invertir, por ejemplo, en DFL2, y si a eso tampoco le acompañamos un incentivo para que las empresas contraten mano de obra. Es decir, aquí nosotros necesitamos generar una explosión de inversión en nuestro país, cuestión que obviamente en el gobierno pasado no iba a ocurrir, y ahí estábamos acostumbrados con otra visión a unas reformas que fueran recaudatorias, que trataran de siempre de poner, por así decirlo, apretar el emprendimiento con burocracia, con esas cosas, y nosotros queremos algo distinto, porque naturalmente que las reformas tributarias de la izquierda no han dado el ancho, no funcionan. Ya la reforma tributaria de la presidenta Bachelet fue un desastre para Chile. Perdón, dos segunditos para terminar. Todos los años el gobierno del presidente Boric nos acostumbró a decir que la operación renta no dio, y eso es porque el país no crece. Entonces nosotros necesitamos hacer algo distinto. Pero sí vamos a copiar algunas cositas del gobierno anterior que le funcionaban. Por ejemplo, estas leyes grandes como la ley de simplificación regulatoria que presentó en su minuto el ministro Marcel, que digamos modificó muchísimos cuerpos legales, y ahí no había la izquierda hablando de ley miscelánea, ni tutti frutti, ni Macedonia, ni ninguna cosa. Ahí estaban todos cuadraditos con el ministro, ¿se acuerda? Estaban todos cuadraditos, y ahí el ministro Marcel hacía y deshacía como quería. Entonces acá hay que ser bien coherentes, pero nosotros aprendimos del ministro Marcel en ese sentido, y hemos aprendido harto también de cómo se va a trabajar también en la Comisión de Hacienda. Vamos a darle espacio a todos para que puedan discutir, y vamos a trabajar viernes, sábado y domingo, tal como quisieron hacerlo en su minuto con la reforma previsional, porque esto también es importante para Chile. Diputado Romero, pero respecto a lo que dice la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que esto es resistido dentro del oficialismo también por parlamentarios de Chile Vamos, ¿qué le respondería? No, es resistido. Yo estuve ayer en reuniones con todos los parlamentarios de Chile Vamos junto con el ministro de Hacienda, y manifestaron su apoyo a este tema. Ahora, obviamente que hay estilos distintos en cuanto a manifestar las diferencias. Todos tenemos algún grado de opinión respecto de estos proyectos, y será el Congreso donde se van a debatir. Obviamente que algunos pretenden presentarlo por separado porque creen que esto es más fácil, pero en realidad si las medidas van por separado, nosotros no podríamos evaluar si este proyecto en su conjunto funcionó o no para generar crecimiento. Esto tiene una idea final, y nosotros tenemos que ir viendo que si algunas de estas medidas se van, por así decirlo, desajustando con el objetivo que se desea, hay que ir ajustándolas naturalmente, pero no se entiende el proyecto separado, ¿no? O sea, no lo van a separar. Ahora, esto de que vuelvan a postergar, pues se toma esta decisión, que es decir, que todavía no es tan seguro, no está totalmente afinada la ley, porque dice en búsqueda de un acuerdo amplio con la oposición. Si escuchamos a Paulina Bodanovich y a otras voces, está bien difícil de que se llegue a ese acuerdo amplio con la oposición para presentarla. Nosotros necesitamos en la Cámara de Diputados conversar por ejemplo, con el Partido de la Gente, con algunas otras colectividades, y con eso en la Cámara de Diputados nos da. ¿Cuántos votos necesita? No, con dos. Con dos ya lo pasamos, si es ley simple. Así que pero la idea es que no sea con dos, pues la idea es que no sea con dos, que por ahí están. Pero no es la idea. La idea es obviamente que ojalá tener un consenso más amplio, y en eso está absolutamente invitada la senadora Bodanovich, que por lo demás quiero reconocerle que tuvo un excelente acierto con el tema de pensar en los pescadores para también el segundo paquete de ayuda. Así que yo creo que espacio hay. Espacio hay. Senadora, con 2 votos, dice el diputado Romero, les alcanza. Sí, mire, lo que pasa es que eso es una fórmula muy básica de ver la democracia. Yo creo que aquí no se trata de pirquinear un par de votos para cambiar un sistema donde el diputado dice, si no resulta vamos a hacer ajustes, porque esos ajustes, ¿sabe quiénes los pagan? Los pagan las personas de menos ingresos, de menos recursos de nuestro país, que no tienen ninguna posibilidad de defenderse. Entonces,
cuando se habla de que vamos a darle incentivos para no tener la venta con IVA, que entonces van a venir, el crecimiento va a llegar mágicamente del extranjero y va a venir gente a construir de FL2, yo le pregunto al diputado, ¿quiénes van a poder comprar esas casas? ¿Con qué plata? Si tenemos un alza de la inflación, que ya la señaló la presidenta del Banco Central, que vamos a tener menos crecimiento, lo vamos a tener, también lo dijo el Banco Central a partir del últimos informes. Entonces, ¿vamos a tener una mayor inflación? Por supuesto que la vamos a tener, porque con la suspensión del MEPCO fue precipitada, una medida que se toma sin pensar en la gente. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que ya ocurrió? No es lo que va a pasar, es lo que ya ocurrió, Cecilia. En Talca las papas subieron 130%. Usted me dirá especulación, lo que sea, ya subieron. La movilización subió, porque la solución que se dio en este proyecto paliativo es un subsidio a los transportistas de Santiago, para que lo digamos claramente, para la línea red. ¿Por qué? Porque es una forma integrada donde se puede ir a un proveedor único, pero eso no se aplica en regiones. Yo estuve con el Ceremi de Transportes en Talca la semana pasada y no tiene ninguna instrucción ni ninguna fórmula para poder traspasarle los subsidios a los transportistas. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Ya subió la micro, ya subió los colectivos, y ese es un golpe al bolsillo de los chilenos. Entonces, mucha norma crecimiento, perfecto, pero yo no veo dónde van a estar los chilenos y chilenas que van a poder ir a comprarse una casa. ¿Quién les va a prestar plata si hay problemas de ese tipo? Entonces, Cecilia, perdón, que le hice una pregunta. Creo que los temas hay que pensarlo para la gente, no en esta abstracción y una discusión ideológica de la derecha, sino más bien pensando en el efecto que produce esto en las personas. Y el efecto de lo que hemos visto hasta ahora es muy complejo. Sí, claro, el efecto que disculpe, que me hizo una pregunta. Sí. El efecto que hemos visto en 3 semanas. Estamos por eso, en 3 semanas. Entonces, yo lo único que quiero decir es lo siguiente, que hoy día los que están padeciendo las pésimas políticas de la izquierda son los chilenos que no tienen trabajo, que no ven ninguna esperanza en continuar las cosas como las quería el presidente Boric y su continuidad. Y por eso decidieron mayoritariamente un cambio. Y nosotros tenemos que llevar adelante este cambio. Queremos inversión, queremos que vuelvan los capitales a Chile, no las cosas que ya hizo el gobierno pasado que no funcionaron lamentablemente para Chile. Se supone que tienen que hacerlo para aquello para lo cual los votaron, ¿no es cierto? Los exactamente, eligieron. Y lo dijimos que lo íbamos a hacer así y nunca hemos mentido. Estamos haciendo nuestro programa. Claro, pero la esperanza de la que hablaba el diputado Romero, que personificó en la corredora olímpica Mara Cedini, la verdad es que quiero recordarle que en la última CADEM de hace 2 días, esa esperanza, por primera vez en más de 12 meses, muestra que la gente piensa que el país va en más mal camino que antes. Pero seguimos mucho mejor que la esperanza que tenían con Boric. Su 58% que eligió al presidente Kast va en un 42%. Y las medidas, claro que hablo de las últimas 3 semanas. Se puede navegar muy bien con eso. Diputado, déjeme hablar. En las últimas 3 semanas me refiero, porque son las de gobierno, porque las medidas que se han tomado respecto de la alza de los combustibles en este gobierno son las que están produciendo el efecto inflacionario, senadora, y que le están pegando al bolsillo a los chilenos y chilenas. Las tomó el Boric. Escuchemos a los otros panelistas. Paulina Bodanovich nombraba a la senadora Paulina Núñez, presidenta del Senado, que también, a propósito de este megaproyecto de reconstrucción, que es como el proyecto estrella, tengo entendido, del gobierno, ¿no es cierto?, y sobre todo del ministro de Hacienda, ella también plantea, como bien decía Paulina, separar esta ley miscelánea. A ver, por eso le pregunto a Pedro Pizarro, que es vicepresidente del partido de Paulina Núñez, ¿qué pasa ahí en Renovación Nacional? Hola Cecilia, buenos días, saludos ahí a todos los panelistas, los que nos están escuchando. A ver, el proyecto se está buscando el ingreso con mayores apoyos. Creo que mientras más apoyo tengan, mejor. Coincide con lo que decía el diputado Romero recién. Claro, con 2 votos más se puede, pero si se puede aprobar con un margen más amplio, siempre va a ser mejor. Y si parece que tomarse un par de días más no tiene nada de malo ni de raro. Que tenga muchos temas
no es el primer y el último proyecto que estamos así. Hace pocos meses atrás estábamos discutiendo el reajuste del sector público y metieron peras y manzanas dentro del tema entonces, a lo que voy es que es una técnica legislativa que se ha ocupado, que funciona y que no tiene nada raro, sobre todo en un contexto de gobierno de emergencia. O sea, usted no está de acuerdo con la senadora de su partido. Lo que estoy diciendo es que en un principio se va a partir discutiendo este tema en forma conjunta. Ahora, ¿qué ocurre después en la discusión? Y si de repente algún tema requiere un poco más de conversación que otro, bueno, será un tema ahí pragmático que se tendrá que ver, pero que se comience con una discusión conjunta. Me parece lo más razonable dentro del contexto de emergencia. Es algo que no es tan atípico que ocurra dentro de la tramitación legislativa, y si eventualmente algún tema se empieza a complicar más, requiere más análisis, etcétera, bueno, se tendrá que tomar la decisión ahí, pero que comience con una discusión conjunta, me parece que en un contexto de emergencia es lo que hay que hacer ahora. Ha dicho un concepto que hemos escuchado mucho, ¿no es cierto?, desde antes de que ganara la elección José Antonio Kast, esto de la emergencia. ¿Hasta qué plazo tiene un gobierno que plantea una situación de emergencia, ¿no? Porque emergencia en algún momento tendrá que dejar de ser emergencia. ¿Qué opina Lautaro Carmona sobre esta reflexión a propósito de la emergencia y sobre esto de postergar la ley miscelánea y todas las dificultades que está enfrentando el gobierno con esto? Buenos días, Cecilia, buenos días, Paulina, buenos días a los panelistas. A ver, lo primero que yo destacaría, y que no se ha dicho, es que este gobierno todavía no tiene un mes. El 11 cumple el primer mes. Sí. Y la validación ante la opinión pública que alcanza el gobierno, su gestión, el presidente, es hoy día dramáticamente por debajo y lejos de lo que fue el respaldo electoral. Algo no está bien. Y si no lo quiere asumir el gobierno, bueno, es su opción, porque le quiero decir que esta baja que ha tenido el gobierno en la validación, en la valoración, en las distintas encuestas, está por opción propia, está por su propia gestión, más que por mérito de parte nuestra de la oposición, que no sea estar marcando siempre, consecuentemente, lo que advertimos a tiempo, sería, digamos, un gobierno que protege intereses privilegiados y reducidos de los grupos vinculados al gran capital. Eso es lo que se implementa hoy día como en forma integrista, como casi una refundación neoliberal, digamos. Y es lo que se está llevando adelante, lo que está teniendo rechazo, porque desconsidera a los sectores más sensibles, más modestos, más postergados, etcétera. Y eso también se va a representar en este paquete mixto, miscelánico de distintas medidas que están tan perfectas, que son tan eficaces, como que han tenido que suspender su discusión. Ajá. Han tenido que plantearse el tema, digamos, ellos, respecto de cómo mejorarlo, y nadie sabe en qué parte lo va a mejorar. Y yo no sé si ese mejoramiento lo va a anunciar la vocera, para que no la corrijan después, etcétera. Entonces, creo que aquí hay un tema que las fuerzas de gobierno tienen que hacerse cargo, que lo que está ocurriendo con la opinión pública, con la posición de elemental fiscalización de parte de la oposición, no está dando el ancho, pero por opciones y decisiones del propio gobierno. Nosotros no pusimos a esa ministra de la Seguridad ni a esa relación discrecional que termina con una funcionaria de primer nivel fuera de la carrera funcionaria. Y entonces está el debate, quién le va a tocar hacerse cargo de eso, porque hay un director. Y así podemos seguir enumerando otro tipo de cuestiones como el tratamiento tan insensible, elementalmente inhumano, con una funcionaria que está con una situación de salud de cáncer. O sea, hay aquí una cantidad y una sucesión de hechos. Y uno de los últimos es cómo se pretende imaginar que para que tenga un bono en beneficio y focalizado, hay que permitir, digamos, que bajemos los impuestos, hay que permitir que lleguen los privilegios para la gran inversión, entre comillas, y eso es, y el que no lo hace, la manipulación está en contra. Esa es la última frase. Claro. Háganse cargo de lo que están en contra, o sea, o están de acuerdo conmigo, o en definitiva, digamos, están debilitando la marcha del país. Yo creo que esa manipulación ya no da lugar.
Y lo que corresponde es que se lleven adelante debates punto a punto que signifique claridad para la opinión pública, para los eventuales beneficiados, de que efectivamente son políticas dirigidas hacia ellos y no voladores de luces para proteger otros intereses. Paulina Bodanovich, ayer se reunieron con Lautaro Carmona, con la presidenta del Frente Amplio y otros representantes de la oposición, ¿verdad? Y en la sede del Partido Socialista, este tipo de proyectos de ley o estas situaciones están generando, todo el mundo lo dice, todo el mundo no, exagero. Se ha comentado bastante, análisis político, ¿no es cierto?, hace ya un rato, que esto está permitiendo que la oposición se una a una alianza. Quería saber hasta qué punto comparte la presidenta del Partido Socialista con lo que acaba de decir el presidente del Partido Comunista, de que este gobierno está haciendo una refundación neoliberal. Mira, nosotros tenemos siempre una conversación y un diálogo desde nuestro sector, pero creo que evidentemente frente a las amenazas que vemos permanentemente de parte del gobierno, en los anuncios que además no se concretan o quedan ahí en el limbo y que no los conocemos, evidentemente tenemos que reaccionar. Aquí la ciudadanía tiene, con esta amenaza de la rebaja del 3% parejo, se rebajaron 72 mil millones en seguridad. Después de todo lo que pedimos, reclamamos, hablamos, se revierte esa medida. Pero ese 3% se va a rebajar en salud. ¿Qué prestaciones se van a dejar de hacer? ¿Qué prestaciones la gente se va a ver afectada? Bueno, la ministra de Salud ha dicho que no va a afectar y que en realidad logró que sea 2,5% ahora, ¿no? Y que va a tratar de ahorrar en otro, pero que no afecte las atenciones importantes de salud. Pero el concepto ideológico, diría yo, esto de refundación neoliberal. Mira, yo creo que estamos frente a un gobierno absolutamente ideologizado, y lo vemos, por ejemplo, en una instrucción que se le da al director del trabajo para desideologizar la dirección del trabajo, como si la defensa de los derechos de los trabajadores fuera una ideología. Esos son derechos conquistados, mire, en Chile desde la ley de la silla, para que a los trabajadores le pagaran con plata y no con moneda de la pulpería, con ficha. Bueno, todo eso son derechos, eso no es ideología, son derechos conquistados. Lo que llaman la ideología de género son los derechos de las mujeres. Mujeres que hace 100 años no podían trabajar, no podían ir a la universidad o no podían votar. Entonces son derechos civilizatorios en los que se ha avanzado. Por lo tanto, pretender retroceder en todo esto evidentemente forma parte de una ideología de la derecha, de la ultraderecha que está gobernando. Y nosotros no solo nos unimos por eso, Cecilia, porque evidentemente unirse contra algo a veces es más fácil. Estamos unidos y trabajando no solo en las reuniones que tenemos. Ayer tuvimos una buena reunión de presidentes, secretarios generales y jefes de bancadas de la Cámara y del Senado para coordinar la acción legislativa, pero también estamos trabajando en el nivel local, entre alcaldes, gobernadores, concejales. Estamos trabajando, como lo hicimos en horas de la tarde ayer, con los economistas de nuestro sector, y también nos reunimos con las agrupaciones de derechos humanos, porque también están siendo víctimas de un ataque feroz de parte de la ultraderecha, con estos anuncios de indultos a violadores de derechos humanos, con la ley de conmutación de penas que hace que estos ancianos vayan a cumplir la pena a su casa, con la ley que finalmente se detiene la expropiación de Colonia Dignidad, con un tremendo perjuicio para la comunidad, para las víctimas, y con una revictimización sumamente importante. Entonces, eso es lo que nosotros hemos defendido toda la vida, los derechos de las personas, eso es de lo las que, mujeres, la educación, la salud, y vamos a seguir en eso, con más fuerza que nunca. Vamos a la vuelta, diputado Romero, para que pueda opinar o contestar o reflexionar a partir de lo que dice tanto el presidente del Partido Comunista como la presidenta del Partido Socialista. Vamos a ir a comerciales, seguimos a la vuelta. No se desconecten, por favor. Unos minutitos y volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos en el primer café de hoy. Estamos con Pedro Pizarro, que es vicepresidente de Renovación Nacional, con Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, con Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, y con Agustín Romero, diputado del Partido Republicano. En el primer bloque se ha estado analizando, ¿no es cierto?, a partir de el proyecto de ley que plantea ingresar el gobierno, que lo ha postergado, esta ley miscelánea, como se le llama, la ley de reconstrucción, que tiene 40 proyectos en la misma ley y que ha generado controversia. Bueno, se han dicho varias cosas, varios conceptos. Agustín Romero, del Partido Republicano, tiene la palabra a propósito de lo que dijo Lautaro, lo que dijo Paulina. Bueno, Verónica, yo creo que... Cecilia. Perdón, Cecilia, disculpe. Cecilia, disculpe. Está bien, que me veré escuchando las noticias. A Verónica Franco, mi amiga, por supuesto. Muchos saludos a ella. No, es que después de escuchar un poco a la izquierda, que hicimos un recorrido por la historia, yo no me puedo hacer cargo de cómo pagar en las pulperías, ni tampoco la ley de la silla. Y la gente puede darse cuenta mientras escucha este programa que la oposición no tiene ningún proyecto de desarrollo para el país, sino que solamente se quejan y ponen eslogan, que esta cuestión de revolución neoliberal, o sea, en verdad es refundación neoliberal, un montón de eslogan que no dicen nada y se juntan ahora como para potenciar el rechazo a un proyecto que lo que quiere es dar trabajo. Yo me encantaría ver cuál es la propuesta de desarrollo que tienen. Claramente, en los 4 años pasados demostraron que en creación de empleo e inversión son un desastre, pero en definitiva nosotros vamos a seguir avanzando. Yo espero que la senadora Bodanovich y la izquierda democrática participe de este proyecto, aporte estas cosas, pero claramente yo no tengo ninguna esperanza en el Frente Amplio ni en el Partido Comunista, por lo tanto ya como que me da lo mismo tratar de entrar ahí. Pero sí tengo esperanza, porque sí, yo creo que en el socialismo democrático nosotros tuvimos en algún minuto también, yo creo que visiones conjuntas en relación con el tema de la seguridad y ese tipo de políticas, por lo tanto yo siento que ahí se puede construir país. Digamos con el Partido Comunista, el Frente Amplio, yo insisto, no, a mí me da lo mismo, no van a cambiar, así que pueden decir lo que quieran, refundación de lo que quieran, tienen buenos eslogans, eso sí hay que reconocerles que inventan buenas frases para el bronce, pero en realidad yo creo que este es un proyecto serio, que probablemente también a lo mejor tampoco lo entienden, pero yo creo que nosotros vamos a tener que trabajar en conjunto para lograr una mayoría. Yo lo vuelvo a decir, una cosa, yo creo que por ahí Pedro lo decía un poquito, nosotros podemos avanzar con las mayorías que podríamos lograr generar dentro de la Cámara de Diputados y en el Senado, pero yo creo que esto es un proyecto que es mucho más importante porque yo creo que va a definir lo que va a ser el Chile para adelante. Un Chile que nosotros lo vivimos, yo quiero decir aquí algamente que es un Chile que por así decirlo, Chile estuvo ahí con el gobierno, por ejemplo, de Eduardo Frei, el gobierno del presidente Lagos. Yo creo que tenemos que tratar de volver a ese camino que de algún minuto nos fuimos descarrilando cuando el Partido Comunista obviamente se metió al gobierno. Pero tenemos que volver a ese carril, al carril del desarrollo, al ser el número 1 América Latina, nuevamente. Y eso yo creo que es una invitación en que nadie puede quedar fuera. A ver, Lautaro Carmona, el diputado Romero dice, me da lo mismo. El Frente Amplio, el Partido Comunista. Quizá no lo entienden al proyecto. A ver, yo diría que si esa es la afirmación y es una convicción del diputado, muestra la intolerancia, muestra la falta de disposición a un intercambio y a encontrar una propuesta distinta de otros sectores. Y bueno, habla por sí mismo, digamos, de cuál es la ideología, de cuál es la mirada que tienen, de que todo es blanco o negro y siempre a favor del gran capital, etc. El tema del Estado neoliberal no lo inventó el Partido Comunista, lo inventó la Escuela de Chicago en Estados Unidos. El tema del Estado subsidiario no lo promovió el Partido Comunista, sino la dictadura de Augusto Pinochet, de donde se originan muchos de los políticos que hoy día están entre los partidos de derecha más recalcitrantes. Entonces, si no hay un registro de eso, bueno, no se podría hacer referencia, si no es la ley de la silla. Les quiero decir, digamos, que hay un momento en que Chile se independiza de España, entonces es un tema demasiado añejo, mejor hablemos de otra cosa. Me parece un absurdo en un intercambio entre políticos para que la gente escuche, ¿no? Tomo de dónde viene la afirmación, la descalificación por el solo hecho de una militancia. El partido, digamos, ha vivido lo que es la persecución durante mucho tiempo,
y nunca ha bajado su pensamiento, sus propuestas, sus banderas para la sociedad chilena. Tenemos a mucha honra nuestra un premio Nobel dentro de la militancia del Partido Comunista, muchos premios nacionales, muchas figuras destacadísimas en el mundo de la cultura. Hay una señora que nació mucho antes también, seguramente el diputado no sabe quién es, Violeta Parra, por ejemplo, o Víctor Jara. O sea, no podemos reducir un debate para sacar una ventaja de 1 milímetro y no hacerse cargo de una afirmación que es un dato duro. Lo que está postulando el gobierno actual y la validación que aparece en la población no es responsabilidad ni un trabajo conspirativo de parte nuestra, digamos, es derechamente un tema que es opinión de lo que está viviendo y sintiendo de inseguridad desde el punto de vista, primero, material, de estabilidad laboral, de salarios, etcétera, de lo que se asoma como el gran impacto que va a tener en la inflación la medida de haber eliminado, digamos, como referencia al MESCO. Es decir, esos son temas objetivos que están marcando la validación del proyecto. Yo quiero cerrar con cultura general, digamos. Se van a cumplir 50 años de que hay una tecnóloga médica que fue desaparecida embarazada. Parte de los agentes responsables, una Adriana Rivas, va a ser extraditada a Australia, Chile, para que asuma la sanción que ya salas del Poder Judicial han determinado. Entonces, son temas que tienen que ver con civilización y que mezclan hacerse cargo de la historia, vivir el presente y proyectarse con sentido futuro. A ver, Paulina Bodanovich, a propósito de esto de lo que decía el diputado, ¿no? Y también lo que dice Lautaro, y esta diferencia que hace el diputado entre Frente Amplio, PC y ustedes. Él dice que en ustedes tienen confianza, de que se pueda llegar a acuerdos y que y todo aquello. Sobre esta serie de reflexiones que acaba de escuchar, ¿qué diría? Primero, me preocupa mucho el tono y la forma en que se expresa el diputado. Cuando dice que no le importa una parte del Congreso siendo parlamentario, yo creo que los parlamentarios, él puede estar o no de acuerdo con quienes lo integren, están ahí por decisión popular, por elecciones que en nuestro país costó mucho recuperar una democracia que se fracturó por 17 años, y por lo tanto me preocupa ese desdén. Tenemos problema en la comunicación, senadora. A ver, ahí sí. ¿Le preocupa el desdén? Sí. Eso, me preocupa el tono y el desdén con que se expresa de otros sectores políticos. Porque creo que la democracia precisamente es buscar los puntos de encuentro. Segundo, que el diputado ni nadie en la derecha se equivoque. El Partido Socialista no va a admitir que nos metan cuñas dentro. Ay, senadora, tenemos problemas porque se quedó en la parte de las cuñas. Dijo que no se equivoque. Ay, sí, senadora, sí. Que no. Aquí me estacioné, que lamentablemente tengo que llegar al Congreso. Claro, por supuesto. Camino. Sí. Lamentablemente no, pues con mucho gusto voy al Congreso. No, lamentablemente voy en viaje porque no puedo llegar. Retomo la idea, Cecilia, bien brevemente. Que no se equivoque la derecha, hasta ahí llegamos. No, que no se equivoquen, porque mire, eso en psicología, yo no soy psicóloga, pero entiendo que se llama proyección. Esta división que quiere instalar el diputado Romero en la oposición es la división que tiene la derecha, donde Renovación Nacional y Chile Vamos están en contra de lo que propone Republicanos, donde se sienten que están fuera de la mesa de conversación, que quedaron fuera del primer anillo, donde no tienen autoridades, donde están en la mesa del pellejo. Entonces, esa preocupación que expresa el diputado Romero y que nos quiere instalar a nosotros, el problema que tienen ellos es con libertarios, que es oposición dentro de la derecha. Por lo tanto, esa fractura de la derecha que no me la endose a la oposición, ni que... No, déjeme hablar, usted hable después. Yo lo voy a dejar hablar. Ya, cierre la idea. Que hable el diputado Romero, Cecilia, es más importante. No, pero es que está interesante lo que está diciendo. Síganos en serio. ¿Senadora? No, que hable Romero, yo no voy a hablar más, gracias. A ver, diputado. Pero a ver, dice una cosa que yo creo que hay una grave imprecisión nomás, con todo respeto.
Chile Vamos está súper bien representado en el gobierno, está en el comité político con mucha más representación que el Partido Republicano. Nosotros estamos haciendo nuestra labor nomás. Y lo que yo quiero decir es que, por favor, lo único que les pido es que hablemos de desarrollo, hablemos de inversión, hablemos de crecimiento, hablemos de esas cosas, pero en verdad hablar de la historia, los premios Nobel, de los premios nacionales, en verdad la gente que está escuchando en su casa está diciendo, me está aumentando el costo de la vida, hay una guerra, ¿qué hacemos? Podemos tener críticas respecto de eso, pero al final hablamos de generar trabajo, hablamos de generar inversión, hablamos de que las personas que hoy día están buscando trabajo vayan a encontrarlo. Entonces, ¿dónde está esa conversación? Yo invito a esa conversación y yo estoy seguro que no quiero instalar ninguna cuña senadora. Lo que me interesa es que en esa conversación podamos participar. Y la verdad es que si el Partido Comunista del Frente Amplio lo que han tratado de hacer todo este rato es decir precisamente la refundación neoliberal, eso no le agrega valor a nadie, eso no va a generar trabajo. Y nosotros estamos en otra parada, en la parada de cambiarle la vida a los chilenos. Y en eso vamos a trabajar juntos, yo espero. Ok, bueno, ahí está, este es un tema. Paulina Bodanovich sigue ahí, ¿verdad? Nos cortó la comunicación, espero. No, pero si el diputado Romero debería tener un programa para él hablar y dirigirlo, porque no deja que uno se exprese. Entonces, la libertad de expresión también es importante en democracia, Cecilia. Por supuesto. Paulina Bodanovich, a los cuatro, los puedo cambiar de tema. Pedro, el tema de la declaración ayer del director nacional de la PDI, Serna, que fue a la Comisión de Seguridad. Hay quienes dicen, estamos tranquilos, ya nos quedamos tranquilos, le creemos, ok, él dijo que la decisión fue de él, la ministra de Seguridad no le dio ninguna instrucción, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la oposición todavía quedan muchas dudas. ¿Cómo debería manejar el gobierno, Pedro, este tema que parece no se termina de cerrar? Sí, yo creo que con la comparecencia del director de la Policía de Investigaciones ayer queda cerrado, o sea, fue súper claro en que la decisión la toma él, que tiene la atribución para hacerlo, como lo hace todos los años, o sea, las configuraciones de los altos mandos de investigaciones y de las demás ramas, se hace todos los años, hay oficiales que salen todos los años, otros que suben, si vamos a tener que estar citando al Congreso cada vez que salga algún oficial o hay algún ascenso o se llama retiro, van a estar colapsadas las comisiones ahí con ese tipo de explicaciones. O sea, creo que la explicación ya la dio, es la atribución de él, y ahora es ser majadero seguir insistiendo con el tema. Si la respuesta ya la dio, hay que dejar ahí que la ministra se despliegue en temas de seguridad, un tema sumamente relevante, un tema en el que la ciudadanía está esperando resultados. A mi parecer, con la comparecencia y con las declaraciones del director de la Policía de Investigaciones ayer, deberá darse por cerrado ya el tema. El director de investigaciones, ¿no es cierto?, que leyó la declaración, no aceptó contrapreguntas, sin embargo, las dudas continúan sobre el rol de la actual ministra de Seguridad. Lautaro, sobre el tema justamente de la ministra de Seguridad, el supuesto llamado que habría hecho al director de investigaciones, ¿no es cierto?, para que retire a la ¿cómo se llama? La subdirectora de inteligencia de la PDI, a Peña. ¿Cómo lo ve? ¿Por qué todavía a Consuelo Peña? Eso es el nombre. ¿Todavía es justificable que mantengan dudas? ¿No quedan conformes? ¿Qué le han dicho sus parlamentarios? A ver, lo primero, en la precisión de la última parte anterior, el diputado dice, con esta profundización neoliberal no gana nadie. La verdad que le quiero decir que está equivocado. Los grandes ganadores de esto, con la baja de impuestos, es el 1% más rico de Chile. Es decir, aquí ganan los grandes vinculados al gran capital y no los trabajadores. Los trabajadores van a exponer su capacidad de demanda, su poder adquisitivo, con la inflación que se produce en línea a propósito del alza del petróleo. Sí. Y alza el petróleo que tiene un impacto por sobre lo que pudo haber sido contenido en una política pública, dado que se pasa por sobre el instrumento estabilizador que estaba hecho precisamente para acontecimientos como este, como es el MEC. Sí, Lautaro. Eso como una primera precisión. En lo segundo, hay un dicho popular, digamos, a lo mejor también es antiguo y no va a ser comprendido. Cuando el río suena, piedras trae. Y esta relación entre la ministra y vía director de investigaciones y la funcionaria de
primera línea, Consuelo Peña, francamente no tiene elementos de transparencia que permitan darle credibilidad a que aquí no hay una discreción y a la cual generalmente los jefes de servicio pueden tener acceso a usarla, pero a una discreción además autoritaria, porque no media ninguna explicación mayor por qué una funcionaria de ese nivel de expertise, que ya tiene, digamos, un acumulado de tiempo trabajando, como que le quedan 2 años para retirarse, la llaman ahora retiro que no hay mediante, una cosa que está personalizada y que tiene mirada de comprensiones, de conceptos, de lo que sean las prioridades en el trabajo de la seguridad. A mí personalmente me deja con una tremenda duda cómo va a ser hacia adelante la coherencia entre el cargo que se ostente, en particular en seguridad, y la solidez que tenga, digamos, la figura que la implementa, para que tenga el respeto por adelantado de todas las partes de la sociedad y particularmente dentro del servicio a nivel de ejecutivo, pero también a nivel de los poderes del Estado. Esto está, y lo decía el senador Flores, está abierto. Cerrarlo así artificialmente, echarle tierra a algo que va a quedar boteando y que va a ser siempre referencia hacia adelante. Entonces, yo creo que será muy importante estos nombramientos, esta señora que hoy día es ministra, pero más importantes son las tareas permanentes del Estado y sobre todo en materias tan sensibles como el tema de la política de seguridad. A ver, Paulina Bodanovich, el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, también cuestionó el uso de las facultades discrecionales sin una justificación pública transparente, dijo. ¿Cuál es la mirada de la presidenta del Partido Socialista sobre este tema? ¿Se puede dar por cerrado o no? Mire, no nos corresponde a nosotros tampoco hacerlo. Creo que aquí hay temas que requieren explicaciones. Me parece que la explicación del director de la PDI ayer es estrictamente formal, pero más allá de todo este episodio, que yo creo que finalmente en 3 semanas lo que hemos vivido son dimes, diretes, explicaciones que van y vienen y un enredo que no lo entiende nadie. Pero yo no veo dónde están las políticas de seguridad. Mucho más preocupante también me parece el tema de haber eliminado la unidad de análisis de datos que tenía el Ministerio de Seguridad, las políticas internas que se están haciendo. Entonces, mire, lo que pasa, Cecilia, ¿qué pasa? Es que aquí nos quedamos con los titulares y las cosas realmente que tienen un impacto en la persecución criminal, en los efectos de la seguridad, porque el gobierno llegó prometiendo seguridad. ¿Y cuál fue la primera medida que tomaron? Rebajar en 72.000 millones de pesos, y esto no es historia, esto pasó hace 2 semanas. 72.000 millones de pesos que iban a afectar, no íbamos a tener reparación de vehículos, no íbamos a tener carabineros en la calle porque afectaba. Bueno, pero eso ya 21, ya fue hacia atrás. Sí, no, Cecilia, es que no es hacia atrás, porque es una mirada donde dice el diputado Romero que nosotros instalamos eslóganes. Por favor, si aquí este gobierno lo único que tiene es eslogan, le pegamos una raspadita y se cae la cáscara de la pintura. Entonces, de verdad, si queremos hablar de los chilenos y chilenas, y aquí el diputado Romero dice que ellos son los adalíes de la defensa de los chilenos y chilenas, yo le quiero decir que la rebaja del impuesto de primera categoría que se está planteando del 27 al 23% es la medida más regresiva que se ha planteado en Chile desde la época de la dictadura, y lo dicen los propios economistas de la derecha. No lo digo yo, no lo dicen los economistas de izquierda, también lo decimos, pero lo ha dicho gente de la derecha. Entonces el problema que ellos tienen es ese, en que están instalando una cosa ideológica que va a mejorarle la rentabilidad a las grandes empresas, que rebaja el 0,5% del PIB, donde no hay ninguna evidencia histórica ni empírica que diga que de esta rebaja vamos a tener crecimiento. ¿Y sabe lo que pasa con eso? Se reduce el espacio fiscal para las pensiones, para la salud, para la educación, y por eso paralelamente están diciendo vamos a rebajar la gratuidad. Entonces aquí lo que se dijo que no se iba a hacer, sí se está haciendo, que es afectar los derechos de las personas. Diputado, cuando se habla de bajarle las contribuciones a las personas, ¿qué alcalde de derecha? No estoy hablando de los alcaldes nuestros. ¿Qué alcalde de derecha está de acuerdo con que se rebajen los ingresos de los municipios a través de la exención
de las Paulina, contribuciones. Todo eso estaba en el programa de José Antonio Castro, ¿no? Eso está bien, pero la gente votó. La gente votó por eso. Sí, la gente votó para que los municipios no tengan plata para atender sus necesidades. No, votó para que los adultos mayores no tengan contribuciones, pues eso es lo que no se hace. ¿Cuáles adultos mayores? ¿Usted sabe cuántos son los adultos mayores que pagan contribuciones en Chile, diputado? Pero si el tema es que esa es la medida, ahí se tendrá que hacer yo le estoy haciendo una pregunta directa, contéstemela, pues. No, pues si no es examen de grado, no me tome examen de grado, senadora, por favor. Bueno, pero que usted debería saber, el único economista de derecha que yo he escuchado que quería eliminar el impuesto de primera categoría era el ministro Marcel. ¿Se acuerda que él quería eliminar el impuesto corporativo? O bajarlo, ¿se acuerda, no? Con compensación. Y ponerlo al nivel de la OCDE, po. Sí, la OCDE, ¿a usted le encanta la OCDE por ser ahora? La insolencia y la arrogancia oiga, cuando usted... Pero diputado, el tema es... El tema es que rebajar el impuesto corporativo sin compensación. Ahí está Perdona, Cecilia, pero quiero terminar, ya que le hice una pregunta que no puede contestar el diputado. Yo le voy a decir, las personas que pagan contribuciones en Chile, las propiedades son 6 millones de viviendas. 1,4 millones están exentas, son las que pagan. Y de esas que pagan, el 1,5 millón de adultos mayores, el 74% ya está exento. O sea, hay 400.000 personas que pagan. ¿Por qué pagan? Ya, eso nos falta. Son las propiedades más caras de Chile, el 26%. Y con eso se afecta el ingreso de los municipios. Entonces, ¿a quién quieren favorecer con esta medida? No quieren favorecer a las personas que hoy día ya no pagan contribuciones. Porque las propiedades en Chile son muy pocas las que pagan. ¿A quién quieren favorecer con el cambio de la rebaja de los impuestos a los grandes capitales? ¿A quién quieren favorecer con la rebaja del impuesto de herencia? A las grandes herencias del país. Entonces, el Partido Socialista no va a ser cómplice de empobrecer a la ciudadanía. Cambiemos de tema, ¿les parece? Porque hay muchos temas. Está el asunto de lo que dijo ayer el presidente Kast en Argentina, sobre que es otra de las grandes promesas y las grandes expectativas que se generó, el tema de la migración. Y dijo que van a ir avanzando paso a paso en la expulsión de inmigrantes irregulares en las próximas semanas. Que confía que los extranjeros sin papeles se van a ir del país de manera voluntaria. Hemos convocado, dijo, a las personas que entraron por la ventana a Chile a salir voluntariamente, y si no lo hacen voluntariamente, esa posibilidad se va a cerrar definitivamente de poder volver. Habló de que sigue vigente esto del corredor y también habló de la posibilidad de ahora sí que Venezuela reciba los vuelos, ¿no? Porque el narcodictador, dijo, ya no está en el poder y esto va a facilitar. El problema es que reaccionó ante estos dichos el canciller de Venezuela y dijo que ve imposible hablar de relaciones con Chile por declaraciones del presidente Kast. Dijo, le habla a un público extremista. Resulta extraño que mientras quiere restablecer relaciones, ataca habla mal de Venezuela. Se siembra desprecios, ni hablar de respeto, mientras se agrede. Al final, más que política exterior, el presidente Kast le habla a un público extremista con mucho ruido, mucha pose y poca seriedad. ¿Qué importancia le dan a estas declaraciones, Pedro Pizarro? Cortito, por favor. Sí, a ver, Venezuela es historia que se está contando en este momento. Sí. La política exterior que va a tomar Venezuela en los próximos meses probablemente va a ser muy distinta a la que había, efectivamente. A la que hay, entonces. Vamos a ir a comerciales, seguimos a la vuelta. Unos minutitos y volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque, nuestro primer café de hoy. Hay muchas noticias dando vuelta. Estamos con Pedro Pizarro, Lautaro Carmona, Agustín Romero, Paulina Bodanovich. Antes de irnos a comerciales, yo estaba hablando sobre lo que dijo el presidente Kast en Argentina, sobre la migración, sobre Venezuela, la reacción del canciller de Venezuela. Recordemos que el tema de la migración, una de las grandes promesas también de José Antonio Kast. Y también entre medio supimos, ¿no es cierto?, los dichos del ministro de Hacienda, la SOFOFA, también
también que el presidente Kast acaba de anunciar estos 2 proyectos de ley que van en la dirección de solucionar el problema de la violencia en los establecimientos educacionales. Paulina Bodarmich, respecto a la migración, cortito, lo que dijo ayer en Argentina José Antonio Kast, que van a ir paso a paso, ¿no es cierto?, con la expulsión, que convocaron a las personas para irse voluntariamente, y sobre lo de Venezuela y la reacción del canciller de Venezuela. ¿Algo que decir, Paulina? Bueno, que el presidente Kast fue elegido para expulsar a la gente, pues no ha expulsado a nadie. Lo dijo el otro día. ¿Cuántos expulsados ha hecho este gobierno? 0. ¿Qué ha hecho por cumplir lo que él decía que era tan fácil, lo que el gobierno no lo hacía por desidia? Llevamos 3 semanas, no hay ningún contacto a nivel consular para retomar algún tipo de relaciones con Venezuela, para poder mandar a los venezolanos, no a los que se empadronaron, porque eso es fácil y es en un sentido. Senadora, se nos va la onda, Que expulsen a los que dijo que iba a expulsar, okay. A todos los que hoy día tienen una orden de expulsión judicial o administrativa, que los busque y los expulse, que cumpla lo que dijo. Ok, a ver, sobre este punto, diputado Romero. A ver, yo tuve la semana pasada una reunión con el director de Migraciones y me comentaba que el gobierno pasado le dejó presupuesto para 2.000 expulsiones y hay 46.000 decretadas, como menos para que se hagan una idea de la magnitud del problema. Pero yo les quiero decir que el gobierno está trabajando callado y se está notando en los barrios que hoy día hay algunas triangulaciones a través de aplicaciones y algunos mecanismos para ir en busca de los ilegales que están en Chile. Eso se está haciendo. Es importante, obviamente, avanzar con lo que puede hacer colaborar Estados Unidos en el fondo con el gobierno venezolano, a ver si los pueden convencer de que entren en razón respecto a esto. Y comparto lo que dice Pedro Pizarro, lo más probable es que ese canciller en un tiempo más va a estar fuera, digamos, y va a haber otra persona que va a estar a cargo de esa política. Y también decir que estamos a la espera de que se empiecen a tomar medidas respecto a los beneficios sociales que tienen en Chile. O sea, el ambiente para los ilegales debe ser hostil como corresponde, como lo han pedido los chilenos, y por lo tanto nosotros esperamos tomar medidas en un tiempito más. Yo creo que es importante que los equipos se vayan asentando dentro de los mismos ministerios, que es lo típico que uno, cuando hay un cambio de administración, hay que limpiar el estado de algunas personas que no están colaborando y por lo tanto poner gente que haga la pega como corresponde. Diputado, ¿qué le diría a la audiencia? ¿Cuánto tiempo cree usted que van a empezar a ver los resultados y que se cumpla aquello de la expulsión de los migrantes, que recordemos, de los migrantes indocumentados, que es una de las grandes promesas? Sí, no, yo creo que pronto se va a empezar a notar, pero esto, obviamente, pronto, un mes, 6 meses. No sé, porque esto lo está viendo el director de Migraciones, que está tomando las medidas necesarias. No, que como usted había hablado con él, pensé que podía tener alguna información privilegiada. Digamos, en este minuto se están haciendo expulsiones, ¿ya? Y eso es bien claro. Yo creo que podríamos tal vez invitarlo al director para que nos cuente lo que está pasando, pero también enfrentan un problema presupuestario no menor, digamos, que quedó, digamos, del gobierno pasado, pero eso no es excusa. Yo creo que de todas maneras acá hay muchas cosas que se pueden hacer internamente, y una de las promesas que hay es precisamente cortarles beneficios sociales a los indocumentados para que no accedan a beneficios acá y se vayan por su propia cuenta de este país. Lautaro, cortito, una opinión sobre esto, así si alcanzamos a hablar de los otros temas. A ver, yo creo que el dicho popular, otra cosa es con guitarra, se está confirmando, ¿no? O sea, aquí hubo populismo absoluto, demagogia, se hizo campaña con un tema muy sensible. Hoy día se tiene de padrino al gran Führer del mundo, que va a determinar, digamos, si este país sigue existiendo o no, si sigue existiendo otro país en otra parte del África o de Europa. Y el gran aliado y padrino del presidente de Chile, digamos, es una vergüenza realmente. Y tener que citar al presidente de Estados Unidos en estas políticas. Y el tema más de fondo, que tiene que ver con civilización y con desarrollo planetario y de la humanidad, es tratamiento con intercambio entre estados, para abordar un tema que no es reductivo solo a Chile, ni de origen de solo un país. Es un tema, el tema migratorio está vinculado a Norteamérica, está vinculado a Europa, está vinculado al África. O sea,
mejor abordemos el tema a fondo. Y como se hizo una campaña sobre la base de mucha oferta populista, hoy día, digamos, tienen que dar cuenta de eso. Y la cuenta es que, porque era regresiva, quedan 10 días, les quedan 9 días, les quedan 8. Bueno, hoy día ya se pasaron de largo. Entonces más vale hacerse una autocrítica y abordar el tema en una transversalidad más de fondo, a lo menos a nivel del Parlamento. Paulina Bodanovich está ahí. A propósito, no sé si nos Sí, está ahí. Ya. Paulina, a propósito de todo lo que se está viviendo, recordemos con el petróleo y todo a causa de la guerra, las últimas palabras de Donald Trump, ¿debería el gobierno de Chile actual decir al menos que, entre comillas, se arrepiente de haber apoyado la idea de esta invasión a Irán por parte de Donald Trump? Yo creo que la posición categórica aquí debería ser no a la guerra. Nosotros no tenemos por qué estar, digamos, solidarizando con una mirada en este sentido que no tiene ningún sentido para los chilenos, con los perjuicios que ha traído y donde claramente aquí hay una estrategia también en lo internacional que yo creo que no es compartida por gran parte de nuestro país. Es muy complejo quedar en un terreno, digamos, sin pronunciarse. No. Y la posición que creo que hoy día está ganando fuerza en Europa, que es la de Pedro Sánchez, de decir con todas sus letras, no a la guerra. Italia, Inglaterra, todos sumándose en un movimiento que creo que es el que corresponde, porque finalmente esto tiene otras miradas, otras causas que no tienen que ver para nada con nosotros. Claro, pero las consecuencias las vive no solamente Chile, sino todo el mundo, ¿no? Las últimas declaraciones de Donald Trump, como decía Rodrigo Vergara recién, ¿no? Toda una civilización morirá esta noche para no volver jamás. Es lo que ha dicho, son las últimas declaraciones de Donald Trump. El presidente Lagos hace muchos años tuvo la fuerza para decirle no a Estados Unidos, y eso honra a nuestro país, que es un país pequeño pero soberano, y que siempre ha reafirmado sus convicciones en esto. Entonces, como la política internacional es política de Estado, se sigue de un gobierno al otro porque hay una visión de largo plazo, al igual que la política de defensa. Yo espero también que este gobierno esté a la altura. Se necesitaría una declaración más concreta, sí, del gobierno de José Antonio Kast, Pedro, sobre esta situación de la guerra con Irán y lo que las consecuencias que está teniendo para el mayor problema para todo el mundo, en realidad, más allá de la política interna, digamos. Hay varias cosas ahí. Lo primero, espero que sea una frase grandilocuente como varias otras que ha hecho. Es como te gusta la apuesta y lograr resultados con ciertas declaraciones, y en varios casos da resultados. Así que supongamos y esperemos que esto vaya a ser así. Lo segundo, concuerdo con lo que decía la senadora Bodanovich. Yo creo que la frase es no a la guerra, pero el tema está que también es no a aquellos gobiernos o aquellas ideas que lo que hacen es oprimir a los pueblos que tienen, y que la solución multilateral lo único que hace es irlos perpetuando en el tiempo y no ir dando una solución a diversas situaciones que ocurren a nivel mundial. Creo que hay que revisar cómo está funcionando el tema multilateral para efectos de dar respuesta a muchas situaciones. Y por último, el tema del petróleo, claro, nos pega a todos, pero claro, es buena consecuencia de... A nadie le gusta cuando uno pasa a echar benzina, se acuerda de todo el tema y dice, ojalá fuese distinto, pero ¿cómo distinto? Si, pero todos los países mantener un régimen que a las mujeres las tiene totalmente postergadas en Irán, y desde el punto de vista de Chile, Chile tiene que partir por recomponer muchas relaciones que se dañaron durante el gobierno anterior. O sea, recordemos ciertos gustitos personales que se daba al presidente Boric en la relación con Israel, con Argentina, con varios otros socios con los cuales Chile tiene que mantener buenas relaciones con todos. Nuestra política internacional es de apertura y llevarnos bien con todo el resto, así que tiene que recomponer muchas relaciones también que se dañaron lamentablemente en el gobierno pasado. Diputado Romero, ¿debería el gobierno chileno
pronunciarse, decir algo respecto a la situación que se está viviendo o seguir guardando silencio, digamos, teniendo en cuenta la afinidad política, y que ya lo ha dicho en varias oportunidades y lo ha demostrado el presidente Kast con el presidente Trump? A ver, yo creo que primero la paz yo creo que es un anhelo de todos, y en esto yo creo que el gobierno, yo no voy a pautear lo que tiene que hacer el presidente de la República, pero claramente opina. Mi opinión es que evidentemente el gobierno de Chile siempre tiene que enfocarse en la paz. Nuestro deber ahí siempre va a ser actuar con la prudencia del caso, porque obviamente, como lo dice Pedro, también le encuentro toda la razón. O sea, esta teocracia que hay en Irán, donde los homosexuales son colgados, donde las minorías sexuales no tienen ningún tipo de derecho, las mujeres, ¿para qué hablar? Entonces, o sea, esas situaciones nadie lo puede son negar. También, bueno, muy poco civilizatorias. Ya hablar acá algún rato del tema civilizatorio, pero para eso no he visto nunca una condena a Irán respecto a ese tema de parte de la izquierda, pero en fin. Pero lo importante hoy día es que nosotros nos enfoquemos por la paz, pero eso también obliga a tomar medidas internas. ¿Qué está del lado nuestro? Tomar medidas naturalmente para fortalecer nuestra economía y obviamente tratar de poder proteger a los sectores más vulnerables, que es lo que ha hecho responsablemente este gobierno, pese a el escenario de crisis fiscal que nos dejó el gobierno pasado. Pero yo creo que en eso hay que tomar las medidas con lo que hay nomás. Aquí uno entra con la guitarra que te la dejaron súper desafinada y tienes que tratar de afinarla como puedas, tomando un poco el ejemplo que pone, o la metáfora que pone Lautaro Carmona. Sí, la guitarra está súper desafinada, súper mala la que nos pasaron, y vamos a tener que hacerla sonar bien. Y eso nos vamos a demorar un poquito, porque hay que afinarla, y eso significa también limpiar el Estado, echar gente, afinar los equipos, y obviamente que eso suena, va a sonar un tiempo la guitarra más o menos, pero vamos a afinarla y vamos a tocar buena música. Me hizo recordar, a propósito de lo que dice la aclaración que se hizo ayer de por qué se desechó la auditoría internacional, que se iba a hacer que se iba a usar para controlar qué había pasado en el Estado y ver si el gobierno anterior había actuado con decencias, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, esa palabra es fuerte. Sí, bueno, pero así lo han dicho muchos de su sector. No, pero yo jamás usaría una palabra tan fuerte, jamás. En todo caso, que se echó para atrás esta auditoría porque es muy cara. ¿Qué va a pasar con eso al final? Pero eso se está haciendo, sí, hay auditoría está en curso, incluso hay denuncias internas de los propios funcionarios, hasta la Contraloría General, se están llevando antecedentes para allá, así que yo creo que va a haber información acá. Lo que importa es que se haga antes de 3 meses, ¿ya? Porque ese es el corte que tienen para hacer valer la responsabilidad política a los ministros. Entonces, ahí nosotros estamos pidiendo que sea lo antes posible también, para que también vengan a dar explicaciones acá. Pero cuando se prometió esta auditoría internacional, no se tenía en conocimiento de lo que del costo que significaba, porque no sabíamos que nos iban a dejar con $46 millones en la caja fiscal, por ejemplo. Ahí está, hay temas que, claro, hoy día tampoco sabíamos que el Ministerio de Salud había postergado los pagos desde octubre del año pasado para empezar a que se facturara en enero de este año. Lo mismo va a pasar en vivienda, que probablemente va a empezar a hacer todas esas cosas. Entonces, claro, hay muchas cosas que los ministros abrieron los cajones y se encontraron con los guarenes, con las facturas y con las cosas. Entonces obviamente que eso hay que hacerle frente. Si también gobernar implica tomar decisiones que pueden ser difíciles. Uno podría decir: no le pago a los proveedores, por ejemplo, no le pago a los proveedores de salud, que ustedes deben haber cobrado todo en octubre y no en enero. Diputado, pero esa no es la idea. Políticamente hablando, ¿hasta qué espacio-tiempo es, digamos, lo prudente o lo correcto o lo políticamente conveniente de responsabilizar a la administración anterior? Yo creo que lo prudente va a depender de aquellas cosas que surjan, que vengan del gobierno pasado. Si eso puede ser incluso pasado el tiempo. El tema es que hoy día hay una realidad. A mí usted me está preguntando algo y yo le tengo que contestar con la verdad. Si nosotros nos presentamos una campaña y resulta que desde octubre del año pasado que no le pagaron los proveedores de la salud, y te encuentras con esa situación en enero, después de la campaña. Claro, tú dijiste: voy a hacer una auditoría internacional, vengo con todas las ganas de hacerlo, pero te encuentras con que hay 157.000 millones que no se pagaron en algún lado. Y por otro lado te encuentras con que te dejaron una caja fiscal de $46 millones y tomaron préstamos en enero. Hoy día más de un tercio de la deuda ya se tomó en marzo. Entonces, frente a esa situación, claro, uno tiene que decirle a Chile con la verdad: mire,
en este minuto no hay plata, pero eso no significa que no se haga una auditoría y que no se esté investigando. Okay. Y también los plazos son importantes. Nosotros insistimos también desde nuestro lado en que esta auditoría o los hallazgos tienen que salir rápido, dentro de los 3 meses, porque es el periodo que tienen los ministros para responder por una acusación constitucional. Entonces para nosotros es importante que esto esté luego para ver si se dan esos casos y lo podemos hacer nomás. La ministra vocera detalló que hay más de 1.000 auditores recopilando información de alrededor de 500 servicios e instituciones públicas y que desde este lunes empezará a enviar dicha información al gobierno. Paulina Bodanovich, para cerrar el tema de esto, lo que decía el diputado, ¿no? Todo con lo que se encontraron, con una metáfora, decía, con guarenes en los cajones. Cadáveres, cosas. A ver, habló harto el diputado, a ver si me deja hablar ahora a mí. No, que no me interrumpa. Yo descanso la fiscalía. Ya. No, sí, aquí el machismo impera. Mire, Cecilia, yo creo que de verdad es una falta de respeto lo que hace el diputado por miles de personas que trabajan a lo largo de Chile. Quiero decirle que los carabineros son funcionarios públicos, los militares son funcionarios públicos, las personas de los municipios son funcionarios públicos, y los ministerios, ahí está lleno de gente que ha trabajado muchos años en trabajos técnicos, y referirse así, que hay guarenes, que el desorden, que no están los papeles, todo eso revela una mirada tan estrecha y pobre que a mí me da vergüenza, se lo digo sinceramente. Yo creo que tenemos que valorar el trabajo de la gente, y la gente que hace bien su trabajo, está bien. Él dice, estamos despidiendo a la gente. Mira el despido de la directora del CERNAMEG, en las condiciones que se produce, cómo se la denosta, porque no contentos con dejar cesante a una mujer que está con un tratamiento por un cáncer triple negativo, que tiene que pagar sus remedios porque no están cubiertos por el GES, para que los que tuiteen cosas informen, porque lamentablemente no está cubierto. Además se le acusa de un tema del Prodemo, que es una institución que no depende de ella. Entonces aquí denostar a la gente es gratis, y aquí hay un discurso del gobierno de llegar mintiéndole a Chile. El diputado se quedó con la minuta primera que se le filtró de los 46.000 millones, porque la minuta de la semana pasada, que es la información oficial de la DIPRES, habla de 3.600 millones en la caja, no de 46. Entonces, y él sigue hablando de la minuta 1. Entonces, dejemos de mentirle a la gente. Dejemos de decir que este gobierno vino a arreglar todo, porque eso es mentira. 0 expulsados, prometieron expulsiones, 0 expulsados, prometieron más recursos para seguridad, bajaron los recursos de seguridad, prometieron no cambiar los beneficios sociales, quieren bajar la gratuidad, quieren arreglar a las grandes empresas en desmedro de los chilenos y chilenas. Esa es la verdad. Para cerrar. Esa es la verdad. Así que la verdad, Cecilia, a mí me deja muy triste escuchar esa visión del país que se denosta a la gente, donde para construir no se puede hacer así. De verdad lo encuentro bien lamentable. A ver, para terminar ya, Lautaro Carmona. Dos cosas muy concretas. La verdad es que yo asumo que el gobierno, o lo menos los parlamentarios que lo representan, van a presentar algún recurso de protección a Naciones Unidas, digamos, porque les toca la pobre y triste tarea de, no sé, de levantar un país. De verdad que es la exageración de la alteración de datos y de tratar de justificar la inoperancia, porque todo esto no tiene nada que ver con la evaluación que hace la ciudadanía. Pero en el tema que estaba al origen, me preocupa mucho, digamos, que no hay ninguna cuestionamiento a la política intervencionista, invasionista, criminal, que incluso amenaza con hacer desaparecer un país completo, el que tenga o no tenga posición A o B, de Donald Trump como el gran figures del mundo, como el gran nuevo Hitler del mundo. Digamos. Realmente a eso estamos asistiendo. Y hay venia y hay disposición a subordinarse, porque mal que mal, si no le hacen caso, porque él se enoja. Yo creo que no hay dos posibilidades que no sea de verdad tener una posibilidad y una actuación en concreto, levantando las banderas por la paz, contra la guerra, contra el intervencionismo, y que los pueblos puedan usar su propia soberanía para determinar, digamos, cuál es su futuro. Y en el tema de la falta de eficacia en este mes de gobierno, asúmala el gobierno, no la traslade, porque han sido todas determinaciones
autónomas y propias como gobierno, que ni la vocera ni nadie empiece a trasladarle a otros sectores, porque eso no corresponde, eludir la responsabilidad que se tiene y ya advertir cómo en esta mano, digamos, estamos recién partiendo, todavía no lleva un mes este gobierno y ya hay que hacer tanta precisión y tanto reclamo. Bueno, se nos terminó el primer café de hoy. Muchísimas gracias a Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, a Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, a Pedro Pizarro, vicepresidente de Renovación Nacional, y a Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. Que tengan una buena semana. Hasta la próxima. Igualmente, hasta la próxima. Chao, hasta luego. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.